Pues gracias una vez más por estar aquí, por compartir conmigo este espacio. Hoy tengo el gusto de hablar con un profesional único, un trabajador social, es narrador oral, algo inquieto, eso dicen por ahí, amante del teatro social, de la fotografía y de las artes escénicas. Tengo el gusto de hablar hoy con Israel Ergón. Muy buenas, Israel, ¿qué tal? Hola, muy encantado, muchas gracias y vamos, me acabo de poner rojo, no sé si se ve a cámara. Gracias, gracias a ti, por acompañarme esta tarde y además hacerme hueco en tu agenda, que ya hablaremos de ella. Sí, bueno, ahora la agenda es complicada por los temas más personales más que de trabajo, pero bueno, sí, ahí Sí, se va cuadrando y bueno, sí, es interesante. Yo cuando descubrí tu perfil así de pronto dije, anda, mira, alguien que además de forma concreta ha puesto lo de arte y trabajo social y en el dominio y todo, cosas que yo ahí vengo defendiendo y haciendo. Y nada, pues yo encantado de poder dar difusión y conectar con otros profesionales del trabajo social ujú, que están en esta línea, porque así ya voy diciendo algo, no sé si me preguntarás, pero me surge decir, no somos muchos los lo profesionales sé, del trabajo social que estamos en esta línea del arte y demás. Son más de otras profesiones lo sé. y de otras disciplinas. Entonces, bueno, pues siempre fantástico bueno, que puedas y que me hayas invitado a participar. Así Bueno, que nada. yo, por supuesto, este, comencé esta aventura y tenía este pilar que fue conocer también tu trabajo y bueno, de lo que vamos a hablar ahora, y tu página web, que también la voy a mencionar, que lleva tu nombre, así que es israelergon.com, para comenzar ya diciéndolo, porque es una pasada de página, ha sido premiada y tal, es parte de la blogfera. Así que nada, yo encantada de que participes y por supuesto, lo primero que quiero que me cuentes, Israel, es cómo comenzó esta aventura, porque como decía antes, tienes muchos perfiles, pero es súper curioso. Pero vamos a comenzar por que Claro, me cuentes sí, a ver, tu siempre un historia. poco suelo contar lo mismo, ¿no? Y gente que me haya visto en otras entrevistas dirá, siempre cuento lo mismo, pero es que es como surgió. Realmente hay una parte curiosa que yo llegué al trabajo social de rebote porque Ujú, yo estaba estudiando administración y dirección de empresas, o sea que llegué, cuando digo de rebote, pues por hacer voluntariado con personas con discapacidad, ujú, con trastorno espectro autista. Empecé a conocer el mundo de lo social más, me pareció interesante, concretamente el ocio y tiempo libre. Empecé a formarme por ahí, empecé a conocer a gente de trabajo social y claro, llegó un momento en el que dije, ADE no es mi carrera. Y entonces la dejé porque tenía posibilidad de trabajar en la asociación en la que había estado como voluntario, me lo ofrecieron y pues me metí luego al año siguiente a trabajo social y el arte pues apareció gracias un poco todo esto, ¿no? El ocio y tiempo libre, pues quieras o no, también está presente mucho la creatividad, ¿no? ujú. El tema del teatro, que si haces dinámicas teatrales y algunos juegos y demás. Y fui conociéndolo también en el aspecto de los cuentos, hasta que llegó un momento en que dije, a mí esto me gusta, yo quiero aprender para poder utilizarlo en la profesión. Y bueno, pues en 2011, 2010, sí, 2010, 2011, en 2009 hice alguna pequeña cosita, pero más bien 2010, 2011 fue cuando empecé a formarme en diferentes campos, en narración oral, en teatro social, en clown hospital. Fui intentando conocer diferentes cosas que me parecían interesantes y bueno, pues mi devenir fue que finalmente en 2013 decidí lanzarme a la aventura de ser autónomo, de ser freelance bajo esta marca, ¿no? Israel Ergón. Y Ujú, digo marca totalmente porque es marca, o sea, ujú. yo no me apellido Ergón, es una marca personal. Todo el mundo piensa que yo me apellido Ergón, pero Es no me apellido verdad, Ergón. soy una de ellas. Legalmente, claro, legalmente tengo otros apellidos. O Ajá, sea, aunque es un juego de los apellidos realmente, no lo muy desvelo, bien. así que la gente investigue por otros lados. Entonces, Vamos dejando pistas. claro, es un juego de mis dos apellidos. O sea, Ajá, si te ajá. pones es fácil. Tengo dos apellidos súper comunes y es un Creo juego que de mis dos compartimos apellidos. uno, ya me lo dejas clarísimo. Seguramente. Entonces, bueno, pues en base a eso me lancé a la aventura y sí que me gusta resaltar una cosa dentro de esta aventura, que es que, claro, en mi camino de emprendedor ha llegado un momento en el que el trabajo artístico más puro y duro, también tiene su protagonismo como trabajo artístico, a secas.
Ujú. ¿no? Y cuando sale esto mucho de los cuentos, efectivamente yo hago algunos proyectos donde utilizo los cuentos como una herramienta de intervención y la narración oral, pero yo hago mucho trabajo, y de hecho vivo más del cuento que del trabajo social, en el que simplemente me dedico a contar cuentos, Ujú. que es mucho ya, pero simplemente me dedico a contar cuentos, a hacer un trabajo artístico Ujú. enfocado pues en todo caso a esa dinamización lectora y demás, y hacer un trabajo de decir, bueno, pues esta es la historia y aquí lo dejamos, ¿no? Que luego esos cuentos tienen su pozo, tienen sus valores, tienen su moraleja de forma indirecta, ¿no? Sí, sí, Todos los sí, sí, cuentos sí, tienen desde moraleja luego. aunque no se digan. Tienen Ujú. vamos a decir en vez de moraleja, Sus aprendizajes. reflexiones. Claro, reflexiones, aprendizajes, todos los tienen. Pero cuando yo estoy contando cuentos en una biblioteca, una sesión de cuentos, mi objetivo no es educar en valores, Ujú. ¿no? Es simplemente hacer disfrutar al Ujú. público con esas historias y entretener y hacer arte con las historias. Ujú. Desde ahí se quedará lo que cada uno quiera. Otra cosa es que a mí me llamen de un proyecto para trabajar con menores las emociones, como me llamaron una vez, y entonces yo decida utilizar los cuentos como una herramienta para llegar a trabajar eso, ¿no? Eso Incluso es. darle una vuelta a ese tema de las emociones y trabajar desde temas, y bueno, yo ya es un poco la forma de trabajo, pero ese camino emprendedor es a resaltarlo, ¿no? Por eso muchas veces digo, tengo dos perfiles y soy un solo profesional, ¿no? Ujú. Tengo un perfil artístico y un perfil social y soy un solo profesional. Eh, que siempre, o sea, todos los cuentos que cuento están empapados, obviamente por mi perfil social, quieras o no, de una u otra Sí, manera. está Yo no ahí, escojo lógico. las historias porque sí. Es una impresión, lógico. Claro, muchas historias me tocan desde ese lado y a la inversa. Luego en la parte social tengo en cuenta, ¿no? El teatro, los cuentos, el arte, la creatividad, como Sí, digo. sí, sí, sí. La Y base. así fue como empezó en 2013, pues eso, empezó el camino en noviembre del 2013 y ahí llevo 7 años aguantando el tirón a pesar de arrancar después de la crisis, a pesar de la pandemia del año pasado, Ya. seguimos aguantando el tirón. Muy bien, muy bien. Enhorabuena. Enhorabuena por todo este trabajo. Cuéntame cuál es la importancia de la narración. Sé que no solamente te dedicas a los más pequeños, sino es un amplio abanico de edades y tal. ¿Cuál es la importancia y los objetivos? Bueno, algo me adelantaste, pero ¿cuál es? Claro, a ver, desde el sentido es eso, ¿no? Yo artísticamente cuento para todos los públicos, ¿no? Luego después, claro, para mí la narración pues es uno de esos recursos que tengo más como profesional para hacer propuestas, ¿no? Y bueno, pues con menores, por ejemplo, ya he comentado algo, ¿no? Pues un proyecto que estuve realizando que me propusieron trabajar las emociones. Pero, ¿qué ocurre? Que para mí lo que me gusta es trabajar la narración desde las historias. O sea, todas las historias contienen emociones. ¿No? Ujú. Es lo más habitual que se suele decir, ¿no? Objetivos. Trabajar las emociones y los valores. Sí, sí, Todas sí. las historias contienen emociones y valores. No hace Ujú. falta que sea un cuento concreto, ¿no? Y cuando digo esto, seguro que a la gente que está escuchando le puede venir a la mente un cuento concreto muy conocido, que no voy a nombrar, porque me tiene un poquito harto, ¿no? No comulgo con él. Entonces, eh, porque es como, cuando me preguntan, siempre sale ese, digo, vale, pero coge cualquier cuento, si en todos los cuentos hay emociones, y hay valores, y hay reflexiones, en todos puedes ponerte a hablar, en todos hay aprendizajes. Entonces, por ejemplo, ese trabajo que hice, ¿qué es lo que enfoqué? Voy a trabajar por temas, Ujú. pues un tema la familia, otro tema la amistad, otro tema el futuro, y entonces en cada tema surgen miles de emociones. Porque es más fácil trabajar por temas y ver las emociones, porque no es lo mismo la tristeza que se puede producir por la familia que la tristeza por una amistad o la tristeza por el futuro. Ya, Son tristezas diferentes. diferentes. Sí, 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 sí. Entonces es más interesante trabajarlo desde ahí que Ujú. vamos a trabajar la tristeza, ¿vale? Pero es que la tristeza tiene muchos matices, Sí, 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 ¿no? sí, Y desde muchas luego. visiones. Entonces, para mí, cuando me planteo objetivos, intento trabajar más las temáticas Ujú, sociales ujú. y desde ahí trabajar esa parte de emociones, por supuesto, yo no reniego, pero muchas veces desde las temáticas sociales. Sí, sí. Y eso es lo que en muchos proyectos, por ejemplo, estoy con un proyecto de animación a la lectura en Pinto, que este año estoy repitiendo este curso académico con las bibliotecas de Pinto. Y entonces, Ujú. bueno, el año pasado fue en las bibliotecas, el curso académico pasado, por suerte, este año pues he tenido que ir al instituto, contar con mascarilla y demás.
Pues en ese proyecto lo que hago es contar alguna serie de historias que luego nos lleven a hablar sobre diferentes temas. Y como ves, diferentes temas sociales. O sea, para mí el objetivo siempre está en la parte social. Sí, la Para intervención. adultos, Ujú, ujú, estuve dinamizando un encuentro de voluntariado. Ahora en diciembre, una de las cosas fue online, además en formato, para una mancomunidad de servicios sociales de aquí de Madrid. ujú. Pues esa dinamización, pues conté algunas anécdotas, historias en torno al voluntariado. ¿Para qué? Pues para invitar a los voluntarios a que contasen también sus anécdotas y sus Ujú. pequeñas historias del día a día y que nos hacen ver y conocer más el voluntariado en profundidad, ¿no? A la hora de hablar del voluntariado a veces es Sí, mejor contar que explicar, sí, 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 ¿no? sí. Entonces, ¿para qué me sirve? Y con esto yo creo que puede acabar la pregunta, la narración oral, porque me parece un recurso con el que contamos en vez de explicamos las realidades sociales. Y cuando contamos las realidades sociales es más fácil que lleguen los mensajes, es más fácil que lleguen las emociones, es más fácil que lleguen los valores y que conectemos, porque los cuentos nos permiten conectar. Y en cambio, si yo me pongo a hablar de teoría, las explicaciones teóricas muchas veces nos desconectan. Desde Entonces, la luego. narración es una manera de conectar con esa parte social que tenemos. Es un recurso además primitivo porque ¿no? Que es la transmisión, la comunicación a través de la experiencia y entonces por eso es fundamental darle el valor y que se merece, vaya, y Ujú. utilizarla como recurso de Es intervención que, social como claro, bien haces. nos podríamos tirar toda una entrevista y 2 horas hablando No, sobre este pero tienes aspecto. más, Claro, más, más actividades claro, y tal, claro, así que exactamente, sobre este aspecto de los cuentos. Es que es un sí, tema que yo poco a poco voy aprendiendo. En mi desarrollo profesional sí, artístico he ido aprendiendo sí. y conociendo cosas que me hacen darme más cuenta de la parte social de los cuentos y poco a poco conectarlo. Y es un tema ahí que está ahí como pam, 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 y que yo digo que en algún momento quizá salga a relucir con alguna investigación o algún artículo en el que quiera plasmar eso, ¿no? Mucho más, porque creo que hay mucha chicha detrás y que del trabajo social Ujú, podemos aprovechar muchísimo la tradición oral, ujú, ¿no? ujú. Y las historias Qué contadas bueno. y la narración para, como un recurso de intervención, ¿no? Además de esta narración social, también nos une a la escucha, una herramienta fundamental del trabajo social, ¿no? Efectivamente. Hay Desde muchos luego. proyectos muy interesantes, no he ejecutado ninguno, tradición oral, que hablan con los abuelos y con las abuelas, como, Ujú. bueno, como dicen ellos, con las viejas, ¿no? Muchas veces dicen viejas y no viejos, porque en su mayoría son mujeres las que guardan las historias. Y entonces se dedican a hablar con las viejas a que les cuenten las historias. Y entonces luego ellos se dedican a contarlas, hay gente que se dedica a recopilarlas, a publicarlas en libros y hacerlas que puedan difundirse, ¿no? Para que se mantenga viva esa memoria oral colectiva y comunitaria que es muy interesante. Es muy interesante, desde luego, y de la que aprendemos todos, en definitiva, todos y todas. Mm. Eso Sí, es. sí. Vale, está Israel contando un cuento, pero también Israel se sube a un escenario. ¿Cuál es el valor del teatro social? A ver, para mí el teatro social, teniendo en cuenta eso, ¿no? Desde el punto de vista de la intervención social y del trabajo social, el valor extra que tiene es que también pone en escena realidades, también cuenta, ¿no? Desde el teatro, ¿no? Desde a su manera, desde representar, ¿no? Y actuar. Pero también cuenta realidades y nos permite visualizarlo mucho más. También, y si nos vamos a la parte del proceso, y me salgo del escenario, pero porque me parece que tiene mucho que ver, ¿no? Pero a la parte del proceso, eh, el teatro social yo siempre defiendo que lo que hace es poner en marcha los 3 ejes de la persona: Ujú, razón, emoción e impulso. El ujú, teatro, per se, pone en marcha eso. Entonces, ¿cuándo se convierte en social? Cuando cogemos que se ha puesto en marcha los tres y lo intentamos y trabajamos una reflexión social, psicológica también, sí, sociológica, antropológica, ¿no? Metemos una reflexión detrás de qué ha ocurrido, de ujú, cómo hemos actuado, de qué hemos hecho, de qué estamos pensando, de qué impulso tenemos. Entonces, todo eso se pone en marcha y lo que me parece interesante es que, claro, al ponerse en marcha los 3 ejes de la persona, es más fácil encontrar el equilibrio entre esos 3 ejes. Y si una persona es capaz de encontrar el equilibrio con sus 3 ejes, es más fácil también que socialmente y comunitariamente encontremos un equilibrio. Porque es más exactamente. fácil que tú y yo conectemos si ponemos sobre la mesa lo que nos pasa, no solamente desde la mente, sino también desde el corazón y desde el Sí, 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 impulso. sí, sí.
sí, sí, desde el Entonces, cuerpo, ¿no? claro, exactamente. Y eso, y el vehículo de todo eso, ¿cuál es? El cuerpo. Ujú, El ujú, cuerpo ujú. con la palabra, con el gesto, con todo el cuerpo. Exactamente. Entonces, al fin y al cabo, es más fácil que conectemos y es más fácil que nos encontremos y que, como yo muchas veces digo, si pretendemos dar una definición de lo que es, vamos a decir, violencia de género, ¿no? Nos podemos tirar horas debatiendo. En cambio, si decimos, vamos a hacer una estatua, vamos a poner cuerpo de lo que es violencia de género, estoy seguro que el debate podría alargarse, pero habría un momento en el que de pronto llegaríamos a un punto en el que ya estamos contentos los dos. Pequeños matices, ¿no? Pero estamos contentos los dos con lo que hemos encontrado, ¿no? Sí, sí, Con sí, una sí. estatua, con una representación gráfica a través del cuerpo de lo que es la violencia de género. En Ujú. cambio, con las palabras, ¿no? Y muchas veces yo me he planteado lo interesante que sería abordar el objeto del trabajo social a través del teatro-imagen. Ahí ¿No? vamos a llegar ahora. Ahora voy por la parte de la imagen. Déjame a mí una pregunta más y vamos por la imagen. Bueno, a ver, el teatro social, como bien explicabas, además tiene, considero que una ventaja fundamental que es la participación, ¿no? La posibilidad de una horizontalidad, ¿vale? Y sobre todo el trabajo de, por ejemplo, problemáticas, como me decías, que se pueden visualizar, pero que digamos, la persona que está bajo el escenario también puede participar, ¿no? De ello y se puede enriquecer aquí y tener otras miradas, ¿verdad? Ujú. Sí, claro, para mí la horizontalidad, eso que tú dices, me parece también primordial. Porque en el momento en el que, como decía, estamos poniendo en juego los tres ejes y las personas que están actuando y trabajando lo saben, al final Ujú, nos iguala, ¿no? A todos. Desde diferentes realidades, pero nos iguala, estamos en el mismo plano, ¿no? Y comunitariamente sí, como decía, o sea, es que creo que encontramos más fácilmente maneras de entendernos. ujú, O sea, el cuerpo es capaz de expresar con mucha más concretud, ujú. porque ese es el problema a veces de las explicaciones, ¿no? Que son muy abstractas, muy amplias. En cambio, el cuerpo es muy concreto en sus gestos, en lo que hace, es todo tan concreto, se vuelve concretud Sí, lo que sí, sí, estás sí. queriendo explicar. Entonces, esa concretud nos ayuda a conectarnos, porque es lo que nos separa, en muchas veces yo digo, nos separa las explicaciones teóricas, las opiniones, los puntos de vista. En cambio, si nos intentamos encontrar en algo concreto, nos encontramos. Y el cuerpo nos permite, ¿no? Y encontrarnos esa parte comunitaria. No sé si Exactamente. un poco he Sí, no, no, comentado, no, ¿no? Lo que perfecto, decías. perfecto. Además, otra cuestión que tiene el cuerpo igual, que reacciona, ¿no? Que es como más impulsivo. Entonces, igual Claro, la cabeza, que pone igual un poco más de barreras, ¿no? Este es donde... claro, muchas veces estás haciendo dinámicas de teatro social, estás actuando y de pronto surgen cosas, ¿no? El teatro foro, el Ujú, hecho vale, yo tengo la obra preparada, pero luego después el público sale a intervenir y no sabes cómo te va a salir el público. Y es muy interesante no solamente para la reflexión del propio grupo que ha montado el teatro foro, porque de pronto surgen cosas que a lo mejor no te las habías pasado por la cabeza. sí, Y sí, sí. entonces el cuerpo te lleva a actuar de una manera y dices, ahí va, esto yo no lo pensaba que lo fuera a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque la acción te lleva a actuar, te metes Ujú, dentro del ujú. papel y te lleva a actuar. Sí, Entonces, sí. es lo que digo, al final activas el impulso, ¿no? El teatro siempre activa, tiene una parte de impulso. Ujú, Entonces, quizá el teatro lo que menos podría tener, si lo ponemos, es razón, ujú, ¿no? La razón, quizá, ahí es donde entra la parte social. Cuando una vez actuado, donde una vez puesto emociones e impulso, nos paramos a poner una razón y una reflexión a todo eso que ha ocurrido. ujú, ujú. Hacemos un proceso de dialogar y de hablar sobre qué ha ocurrido con eso. Entonces, quizá la razón casi hasta aparece después, ¿no? Pero también se activa con el teatro social. Sí, Entonces, es sí. más fácil ese equilibrio. O Y el sea que cuerpo, podemos certificar que como herramienta y como profesión es y puede ser más que interesantísimo para un trabajador social, ¿no? sí, para mí lo es, porque al fin y al cabo, bueno, yo en mi trabajo final de grado era una de las cosas que yo defendí, ¿no? Yo Ujú, dije, lo titulé Teatro como herramienta en el trabajo social. Y una de las cosas que yo decía era que el role-playing
que todos conocemos y que en algún momento incluso en la carrera hemos hecho para trabajar habilidades o no sé qué, y Ujú. que se conoce de alguna otra manera esa técnica. El role-playing es una técnica teatral. Sí, Hay unos actores que están actuando en un escenario, hay un director, que somos los trabajadores sociales, y hay un ensayo, que supuestamente para hacer una actuación. O sea, es que hay todos los elementos del teatro. sí, sí, sí. Entonces, es que dentro del trabajo social ya tenemos muchas cosas que son teatrales. E incluso Jane Addams, que es como, no estoy hablando de Mindundis, del trabajo social, no, o sea, o gente poco conocida. Jane Addams utilizó el teatro en el Hull House en Chicago. Tenía grupos familiares de teatro para hacer como actividad complementaria a la intervención. Y la utilizaba a favor para poder hacer, y de hecho fue tan precursora que incluso en Chicago hubo grupos teatrales que empezaron a imitarle en procesos, y fue una de las primeras mujeres dramaturgas que fue publicada en Estados Unidos, porque varias de las obras que se crearon se escribieron y se publicaron. Y es como, leñe, o sea, ¿Está ahí? Jane Addams. ¿Es historia? Está ahí, está ahí. Bueno, pues nada, ahora nos vamos a la otra parte que considero que es sumamente importante para ti también y lo es también para como herramienta, ¿no? Para el trabajo social también y que bien trabajas en un ebook que tienes en tu página, que es sobre la imagen, la fotografía y la intervención social. Así se titula tu trabajo, tu Ah, ebook. sí, el otro, sí. Eso La otra es, pata. eso es, la otra pata. Yo, esta parte, yo no soy tan, no me he formado tanto y ha sido más por unas cosas que he ido, por cosas que he ido leyendo y por poner sobre la mesa cosas que incluso me han llegado desde el teatro, pero que para mí tienen que ver con la imagen, Ujú, ¿no? O desde otras cosas que he conocido, ¿no? Entonces, y bueno, me gusta la fotografía también y me parece que es una herramienta también muy interesante. Bueno, la técnica más conocida es el photo voice, ¿no? ujú, Pero creo que el tema de la imagen es muy interesante por lo que digo, porque de pronto también concretamos, en este caso sobre algo más estático, pero bueno, incluso hay cosas que se pueden combinar, ¿no? Como las cartelacciones. sí, Las sí. cartelacciones me parece súper interesantes, una técnica concreta que conocí a través de una formación de teatro social. Fue creada por un grupo de personas que habían hecho la formación en Teatro de la Escucha como proyecto final de formación, y se basa en que no bueno, puede ser simplemente algo gráfico, como por Ujú. ejemplo en el libro que yo tengo de las cartelaciones es fantástico porque aparece una acción una cartelación que lo que hicieron fue poner banderitas en palillos con un papel pequeño, ponía promesa electoral, y las fueron clavando en cacas de perro. Entonces, claro, la gente lo veía, decía, ¿qué pasa ahí en esa caca de perro? Se agachaban y leían promesa electoral, ¿no? Es fantástica Sí, esa sí, sí, cartelación. vamos. Y luego hay otras, como por ejemplo una que me gustó bastante, de las que conocí, que se colocaron en medio en la puerta del Grupo Prisa, con un chaleco hecho de periódicos y con un periódico delante y un cartel que ponía, exijo a quien corresponda que me deje pensar, ¿no? Delante de la puerta del Grupo Prisa, ¿no? Y yo hice una cartelacción, por ejemplo, en la universidad, que lo que hice fue colocar un cartel en una pared y con una flecha que señalaba una mesa llena de papeles en blanco, carpetas vacías, y entonces puse en el cartel, intercambio apuntes en blanco por clases para aprender a reflexionar, ¿no? Entonces la gente que le veía el cartel, yo la paraba y le decía, oye, perdona, es que he visto que has leído el cartel, ¿tú me puedes hacer ese intercambio? Tú sabes, es que mira, yo llevo aquí 4 años en la universidad, me habían dicho que yo venía aquí a reflexionar y todavía no he encontrado el aula donde se hace esa clase. ¿Tú sabes algo? ¿No? ¿Para qué? Bueno, yo creo que se entiende perfectamente qué quería hablar y qué quería tratar, ¿no? Pero pues en ese caso yo también interactuaba, ¿no? Había una parte teatral Sí, dentro de esa sí, 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 sí. cartelacción, había una parte teatral, ¿no? Es genial porque se intercambian. Hay otras veces, pues como yo digo, la contrapublicidad. La contrapublicidad es algo que de una u otra manera, quien más y quien menos conoce, ¿no? Y hemos visto seguro campañas de contrapublicidad. En algún momento, alguna que otra campaña hemos visto. Qué mejor o sea, qué mejor que poder utilizarla, ¿no? Desde el trabajo social, cuando al fin y al cabo, en el trabajo social, esos objetivos también los tenemos, ¿no? Desde luego. Concienciar, sensibilizar, reivindicar, ¿no? Defender Exactamente. derechos, pues oye, ¿por qué no utilizar, ¿no? Y con el tema de la fotografía, pues la técnica del photo voice es la más conocida, ¿no?
el proceso, pues a través de la fotografía, que un grupo de personas cuenten, volvemos Ujú. otra vez a lo mismo, cuenten, no expliquen, ¿no? Sí, 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 Cuenten y en sí. este caso muestren Sí, su claro, de una realidad, manera de ¿no? con Y imágenes, desde luego. claro, es como, es que muchas veces, ¿no? Las reivindicaciones de un barrio. No, es que está pasando esto en el barrio, no sé qué. De pronto muestras fotografías y todo queda mucho más claro, ¿no? En Sí, sí, cambio, desde esas luego, reivindicaciones a veces quedan en el aire y no sabes cómo afrontarlas. Y a desde veces es luego. mucho más fácil también afrontar soluciones cuando volvemos a lo mismo, se concreta, Sí, sí, sí. ¿no? Contar te permite concretar. Contar, mostrar, en este caso mostrar a través de imágenes permite concretar. Y cuando se concreta es mucho más fácil abordar, porque cuando se concreta el conflicto se hace más concreto, más pequeño, no es tan amplio, no Y tiene más fácil de tantos abordar. matices. Entonces es mucho más fácil, incluso a veces dividimos el conflicto en pequeños conflictos y es más fácil ir abordando cada uno para al final abordar todo el conflicto, ¿no? Eso es, eso es, eso es. Bueno, llegamos con todas estas conclusiones. Creo que a un final, vamos, abordamos todas estas ideas con una conclusión que es la de todo tiene relación, ¿no? Y lo importante que es todas estas herramientas para el trabajo social, para la intervención social y vamos a luchar codo a codo porque esto sea Nada, sí, sí. una comunidad que vaya creciendo día a día. Sí, nada, y que sigamos haciendo posible esto, ¿no? Visibilizando la presencia del arte en la profesión, ¿no? Su utilización y sobre todo también eso, ¿no? Para mí el valor que tiene desde un enfoque de arte. Y para mí es importante también que conozcamos el arte. O sea, Ujú, para mí es ujú. importante formarse en arte, formarse en esa visión artística para poder realmente agregarlo. Porque a veces me pasa que tener simplemente sensibilidad artística no vale. No basta. O No, sea, no, con todo desde el luego. respeto, ¿no? Todo el Sí, sí. respeto. Ya hay una base, ¿no? Hay gente que tiene una sensibilidad artística que ya tiene una base, ¿no? Pero me parece muy importante formarse para que al final podamos asentar teóricamente también Ujú, eso, ¿no? ujú. Yo soy un firme defensor de la práctica. Además, soy un firme defensor, pero porque yo aprendo con la práctica. Sí, 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 sí. Ahora, todo esto es un proceso de años de reflexionar, de pararme, de experimentar, de probar y de ir uniéndolo con la práctica, ¿no? Desde O sea, con luego. la teoría y de decir, oye, esto está y hay que asentarlo y también es importante, como con proyectos como el tuyo que ha surgido de forma más concreta. Yo llevo un tiempo intentando y he ido hablando, ¿no? de cosas, pero el tuyo es mucho más concreto de este tema. Eh, que contemos esto, que contemos y lo volquemos en redes sociales, lo volquemos en blogs, lo volquemos en investigaciones también científicas, porque el arte también Exactamente, se puede cientificar, ¿no? Se puede hacer exactamente. científico. Entonces, que lo volquemos en todo eso para que, oye, cuando nos llegue alguien de la universidad o del marco más teórico, puro y duro, ¿no? O de la parte más científica de la profesión, de las revistas y demás, digamos, que Aquí esto está. está sentado. Exactamente, ¿no? Aunque a veces cueste, porque yo he tenido un cierto problema para publicar, por ejemplo, un artículo en una revista porque me dijeron que no tenía suficientes referencias bibliográficas. Y Ah, dije, ya, y si no las hay, me las ya, invento, ya, ya, ¿no? ya, Es ya, como, ya, desde luego, entonces, desde luego. claro, pues esto es curioso, ¿no? Pero bueno, el asunto es que vayamos publicando, vayamos haciendo cosas para que podamos cada vez defenderlo más y que esté más presente en los diferentes espacios y yo sí, como yo digo, sobre todo también en eventos, ¿no? Exacto. Congresos de trabajo social y demás, que esté presente el arte bien enfocado desde el principio, ¿no? Sí, 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 sí. Pues nada, Israel, muchísimas gracias. A Voy ti. a volver a repetir, o mejor dicho, repítelo tú, cuál es tu página, dónde Nada, podemos encontrar este material que mencionaba antes, que también tienes la imagen y la fotografía, y también uno súper interesante que tienes sobre teatro social. sí, nada, en israelergon.com, esa Ujú. es mi página web, ahí además es fácil encontrar, no hay nadie. Bueno, tú que eres de Asturias, Ergon, hay una marca de estufa, lo mismo te suena, ¿no? Con M al final. Pero bueno, hubo un día que me llamaron, esa es otra historia. Entonces, en israelergon.com, ahí encuentran y en la parte de la tienda, como bien dices, pues bueno, cuando la creé por cosas de hacer webinars, decidí también subir este material que lo tenía por ahí y que en algún momento pensaba ver qué hacía con él
y de pronto dije, bueno, pues lo voy a subir, a lo mejor hay alguien a que le interesa comprarlo y adquirirlo, ¿no? Y bueno, pues mira, yo encantado de que lo hayas adquirido y que le eches, que lo disfrutes, espero que te sirva y si hay más gente interesada, pues eso, Por supuesto, ahí ahí está está. disponible ambos y en un pack que es más barato. ¿No? Muy bien. Eh, Pues muchísimas gracias, a Israel. ti, Un Giselle. abrazo fuerte. Un abrazo. Adiós. Adiós.